Pois seguimos, como vos decía antes, entón, temos con nós unha pensadora, unha filósofa. Teño aquí algúns dos libros das mulleres que se nos acompañan, pero además como teño que devolverle a súa dona que África Luz, pois xa veño con el. O sea, todos vedes que África é unha muller traballadora e os puso todos os posit, e houve que as amigas nos prestemos os libros, pero moi coñecida dentro do feminismo e da filosofía de fala hispana, e para nós un placer que estés hoxe no Consello da Cultura Galega, que cruzaras o Atlántico. Xa sabemos que estamos no centro do Atlántico, acaba de dicirlo a presidenta, pero, bueno, tiveches que chegar hasta aquí, pero esos lazos entre Argentina e Galiza son moi fortes, ou son moi fortes para todas as que estamos aquí, e todas temos a nosa familia que emigrou, algunha retornou, no meu caso unha parte dela ala quedou. Así que, bueno, é un Atlántico tecido de historias de emigración e en moitos casos de historias de emigración de mulleres e de mulleres solas. María Luisa é unha pioneira dentro do pensamento. Eso o leía nestos currículos, sempre que se dice pioneiras, parece que sempre estamos como descubrindo o mundo. E ela, o que fai justamente para mí un dos libros que máis me encantou, ellas o pensaron antes, ahora tienes los disidentes, tamén recollendo esos homes, esos filósofos que pensaron as desigualdades, e que o canon filosófico non les fixo así moito caso, non? Pois é ver como pioneiras sempre tivemos moitas, e moitas mulleres están aí, foron esquecidas, e en unha disciplina como a nosa, como a filosofía, moito máis. Pero, además, María Luisa é experta en cuestións de violencia contra as mulleres, ten varios libros ao respecto, pero además cofundadora de institucións de investigación propiamente de xénero nas universidades argentinas, e en 2016 recibiu o Premio Nacional Fundación Konix, o cal, mostra esa importancia. Unha das súas obras fundamentales é Perfiles del feminismo iberoamericano, unha obra de 3 volúmenes, onde mostra ese coñecemento dun movimento que, así en conversaciones informales con moitas compañeiras, decíamos da riqueza que ten este momento todo o movimento de mulleres latinoamericanos, todos os temas que nos están poñendo enriba da mesa e que, a veces, igual desde, non sei, Europa, podemos chamar isto Europa, vamos a decir, como estamos nesta plaza, temos que decirlo, non? Temos esa tendencia a minusvalorar, a non contemplar, e que nos están marcando as sendas a respecto de cuestións, por exemplo, medioambientales clarísimas, non? Esa relación entre se vamos a ter un planeta vivible e quenes son as que máis están sufrindo, como as mulleres, esa perda de posibilidades de vida no planeta. Nos convidamos un pouco a que nos des a túa visión, a túa panorámica, como ves estes anos que transcurriron e esos avances logrados polos feminismos e por ese tecer xuntas das mulleres, pero tamén como ves este mundo que a veces parece que somos pesimistas, non? Pero, estamos, se ti algo levasmos todos os libros, sempre estivemos, resistimos e estamos persistindo e queremos persistir además con alegría e entereza para ir escoitándote esta mañá. Moitas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a Carmen Adán por las palabras de presentación. Muchas gracias al Consejo y sus autoridades por haberme invitado. Muchas gracias a María José Agra porque sé que ella tuvo su parte importante en todo esto. Y tengo que disculparme porque yo no hablo galego y lo siento, van a tener que soportar lo que yo digo en el argentino rioplatense, que tampoco es demasiado castizo para decirlo así, pero es la lengua tal como en la zona en que yo vivo la hemos administrado.
El título que yo le puse a esto que quiero compartir con ustedes es Algunos desarrollos del feminismo en América Latina. Y digo algunos porque, bueno, América Latina es muy extensa, ustedes lo saben tanto como yo, tiene variaciones en cuanto a sus estilos, en cuanto a la base precolombina de civilizaciones que habitaban, ha modelado la colonización de maneras absolutamente diferentes, ha asimilado oleadas migratorias de distintos países que le han impreso un perfil diferente a cada región. Entonces me daba un poquito de reparo hablar de América Latina sin recordar algo que ya sabemos, que no es un bloque homogéneo, que tiene matices muy diferentes de un lugar a otro, que comparte pueblos originarios de desarrollo, características, intereses totalmente distintos que de alguna manera permean las culturas actuales. Por lo tanto, hecha toda esta salvedad, evidentemente voy a tener que centrarme en aquello que conozco más, que es el sur del cono sur, es decir, ya la última parte de América Latina, el final del continente, donde compartimos con Uruguay y con Chile un perfil quizá un poquito más parecido. De todas maneras, yo voy a hacer referencia a los desarrollos de otros estados, de otras naciones, porque realmente hay aspectos que, si bien no los puedo tratar a todos, me gustaría como compartir las tres líneas que a mi modo de ver son fundantes en este momento y que implican desarrollos interesantes para lo que pueda ser el debate, el intercambio, el diálogo, el compartir con otros lugares u otros continentes. Fundamentalmente me tengo que referir a las cuestiones de etnorraza, porque la colonización, la mestización, la mezcla de razas es patrimonio latinoamericano, de una manera muy diferente al patrimonio estadounidense, y precisamente por esa riqueza a mí me importa tomar en consideración como uno de los hilos conductores el de la etnorraza. El segundo, lamentablemente, que tiene desarrollos muy importantes en América Latina y que lamentablemente compartimos, es el tema de la violencia. No solamente el de la violencia habitual llamada doméstica, sino sobre todo la violencia narco, como se llama en Colombia, y la violencia de Estado, es decir, la que dependió de los terrorismos de Estado, que tuvo una aplicación muy específica respecto de las mujeres, es decir, no es una violencia en general, sino una violencia muy específica. Y el último son los desarrollos actuales, o que por lo menos son más polémicos y más tensionantes en América Latina, que es el diálogo con los grupos LGBT+, y todo aquello que nosotros llamamos sexodisidentes. Es decir, yo tomé estos tres ejes fundamentales porque es imposible desarrollarlos todos, es imposible desarrollar además las relaciones con la naturaleza, es imposible desarrollar distintas posiciones que se tienen dentro del feminismo que acepta o no determinadas corrientes del marxismo o de los materialismos, los nuevos materialismos, etcétera, etcétera, la relación centros hegemónicos, centros periféricos, la relación entre lo que podrían ser las fronteras, y estoy pensando en la permeabilidad de las fronteras, por ejemplo, con Estados Unidos, que es una de las fronteras más conflictivas. Entre América Latina tenemos fronteras, nosotros las llamamos fronteras porosas, es decir, la gente va, viene con menos inconvenientes que la gran frontera que se genera con Estados Unidos. Canadá nos queda más lejos, pero también se quiere llegar ahí. Entonces, eso lo tengo que dejar de lado porque no puedo comentarlo todo. Y lo otro que voy a dejar así rápidamente de lado es
Cuando hablamos de América Latina, ¿qué incluimos? La pregunta parece un poco tonta, pero ¿incluimos Brasil o no incluimos Brasil? Brasil es de origen, o sea, fue colonia portuguesa. Los portugueses son latinos como los franceses, como los españoles, como los italianos. ¿Los incluimos, no los incluimos? ¿Qué hacemos con todos los sectores del Caribe que son producto, comillas, de la ocupación inglesa, holandesa, francesa, etcétera, etcétera? Es decir, hay unas mezclas muy singulares en estas zonas. Por lo tanto, ¿qué es América Latina exactamente? Tiene más dificultades de definición de lo que a primera vista podríamos pensar. Vamos a dejar todo eso de lado, vamos a pensar que sabemos exactamente qué es América Latina y voy a dar un par así de pantallazos grandes sobre los 3 ejes que les mencioné, que son los que a mi modo de ver en este momento tienen más potencia y han tenido un desarrollo teórico bastante rico. Entre el 18 y el 23 de mayo del 1910, me voy un poco para atrás, se reunió en Buenos Aires el primer Congreso Femenino del Centenario. Bueno, ahí hubo un debate terrible si era femenino o feminista y al final dijeron femenino para no entrar en conflicto y después todas las que fueron feministas, o sea, que hicieron lo que quisieron como corresponde. Allí confluyeron mujeres de prácticamente todo el mundo occidental con experiencia en diversas militancias, filiaciones políticas y nacionalidades. Por supuesto, contó con la presencia de numerosos países de Europa y de América Latina y quienes enviaron sus representantes. La extensa comisión de honor del evento estaba encabezada precisamente por España, cuya representante fue la condesa Emilia de Pardo Bazán. Junto con ella, en la comisión, figuraban nombres como los de María Curie, la delegada francesa, y María Montessori como delegada de las mujeres italianas. La presidenta del evento fue la doctora Cecilia Grierson, médica, primera médica latinoamericana, secundada por Elvira Rawson, también médica, aunque mucho más joven. Son 2 médicas argentinas. Sara Justo, también argentina, fue la primera odontóloga, y Elvira y Ernestina López, la primera doctora en filosofía y en letras, respectivamente. Esas es más de las nuestras. La lista de participantes es, por supuesto, muchísimo más extensa, pero basten estos nombres para dar cuenta del perfil del acontecimiento y de las raíces lejanas y profundas de los lazos que nos vinculan y nos siguen vinculando. Empeñosos grupos de mujeres con intereses comunes y circunstancias diversas lucharon y debatieron, luchamos y seguimos debatiendo, sobre los feminismos europeos y americanos, latinoamericanos y norteamericanos, de entonces y de ahora, considerando un lazo que no se ha quebrado a pesar de las inestabilidades políticas y sociales que ocasionaron las guerras, las economías, las dictaduras, por nombrar solamente algunas. América Latina mantuvo siempre una relación singular con España sobre la base de una lengua, una historia y un bagaje cultural compartidos, aunque a veces en tensión. No obstante, migrantes desde y hacia ambos continentes han alimentado constantemente esa relación. En otras palabras, los debates entre las corrientes y los desarrollos feministas de ambas orillas del Atlántico siempre han prosperado fluidamente, lo que no quiere decir sin debates, sin tensiones y sin acuerdos y dependencias teóricas mutuas y riquezas e intercambios mutuos.
Por el contrario, el diálogo ha fluido fructífero, constante y pleno de desafíos. Hasta podría apuntar que la propia corresponsalía de Pardo Bazán en el diario La Nación de Buenos Aires, que se extendió por más de 10 años, abona en este sentido el intercambio y el diálogo en circunstancias históricos y sociales diversas. A partir de la herencia ilustrada, que llevó a la independencia a las distintas naciones de América Latina, se desarrolló un pensamiento feminista propio y original. En cierto sentido, podría decirse que sobre el marco general de ciertas ideas ilustradas primero y más recientemente con los aportes posmodernos, post- y decoloniales, se puede dibujar un mapa necesariamente incompleto que se hace cargo de algunas de las deudas de la Ilustración, ese proyecto inacabado tal como lo había definido Habermas. Discúlpenme que leo con problemas porque tengo una alergia, esto es personal, pero tengo una alergia terrible, me arde mucho la vista y me dificulta la lectura. Habitualmente suelo leer mejor, pero me disculpo. En general, esas deudas son de carácter material, es decir, la Ilustración generó un marco formal sumamente rico y sumamente valioso, pero se ocasionaron deudas de lo que podríamos llamar de tipo material, es decir, de las puestas en práctica. Estas deudas de tipo material obligan a reexaminar algunas áreas fundamentales del feminismo y de la teoría de género para constituir un diálogo constante donde corrientes, identidades y disidencias contribuyen a desarrollar un enjambre de posiciones teórico-prácticas a examinar. El feminismo latinoamericano gusta darle nombres a estas distintas corrientes feministas, feminismos liberales, marxistas, posmodernos, negros, materialistas, poscoloniales, indígenas, descoloniales, europeos, por nombrar algunos, donde cada línea pone el acento en un aspecto álgido de la materialidad, es decir, de la puesta en práctica de esa recuperación y reivindicación de derechos de las mujeres. Las corrientes están centradas en los reclamos de derechos de hecho, no meramente declarativos, no meramente formales, no meramente enunciados, sino que en la puesta en práctica se pueda efectivamente usufructuar de ellos. La facticidad, la materialidad del entramado social es precisamente su objeto de análisis, porque allí están encubiertas las resistencias a los cambios igualitarios. La ciudadanía formal y la ciudadanía legal de derechos es necesaria e ineludible, pero, como alguna vez se señaló, no es suficiente. Yo tomo como ayuda, digamos así, una conceptualización que hizo Hannah Arendt en relación a las poblaciones de color, a las poblaciones negras, en un artículo muy breve que se llama Little Rock, que escribió en 1957. Yo tomo algunas ideas y las aplico, las adapto al feminismo. Es decir, hay segregación cuando tenemos leyes no igualitarias que menguan derechos a sectores, sean mujeres, poblaciones originarias, poblaciones de color, etcétera, y hay discriminación cuando el entramado social hace que las propias personas se desvinculen y minusvaloricen algunos sectores de la población, paradigmáticamente las poblaciones de color, por ejemplo, o las poblaciones muy pobres que quedan arrumbadas y desconsideradas. Es decir, a partir de esta idea de lo formal como necesario pero no suficiente y de lo material como aquello que implica, aquellas líneas que implican la aplicación de esos derechos enunciados y formulados en la ley, es que yo voy a analizar lo que a veces llamo el contenido material de estas leyes formales que se han enunciado, se han sancionado en casi toda América Latina, pero que tienen grandes deficiencias en su aplicación.
Entonces, voy a comenzar por la cuestión etnorracial. Y yo prefiero usar la palabra etnorracial y no solamente racial y no solamente étnica, porque acá hay un complejo debate en torno a si la misma categorización en razas es racista o no es racista, si proviene de finales del 18, si la culpa la tuvo Kant cuando dividió la población humana en razas, etcétera, etcétera. Quiero obviar esa discusión, entonces prefiero decir, bueno, hay razas porque habitualmente en muchos países se habla de raza, en América Latina tiende a no hablarse de razas, sino de etnias, y hay grupos étnicos. Entonces hagamos un bloque porque sabemos de qué hablamos, sabemos de qué tipo de discriminación hablamos, entonces yo simplemente uno los dos conceptos y digo la cuestión etnorracial. Como se sabe, en la herencia ilustrada, la noción de igualdad, tal como la desarrollaron, pongamos por caso, Poulain de la Barre o el Marqués de Condorcet, implica no solamente la igualdad de sexo-género, sino también la igualdad etnorracial y la igualdad ante la ley y independientemente del tipo de religión que se profese, y la igualdad entre colonia y metrópolis. Muchos feminismos latinoamericanos comprometidos con la igualdad de derechos y la ciudadanía plena de facto, examinaron extensamente la relación de las mujeres de color, ya fueran negras, mestizas, miembros de pueblos originarios, etcétera, con su propia historia y sus propias dificultades para acceder a derechos debido al racismo prevalente en las sociedades en las que vivían. Es decir, las leyes que igualaban derechos de mujeres y varones se cortaban, se cercenaban, se negaban, se menguaban a partir de la pertenencia etnorracial de ese grupo de mujeres. No se aplicaba o se entendía que era aplicable a las mujeres, comillas, blancas, pero no a las mujeres de color, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mestizas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se examina es la importación de un concepto hegemónico de feminismo, sobre todo estadounidense, como se ha dicho a veces, sin la recuperación de la mirada sensible a cómo las distintas discriminaciones se entrecruzan entre sí y se potencian. Históricamente no fueron ajenas a esta relectura figuras prominentes de la Ilustración, pero hubo grandes dificultades para que este señalamiento de que no debían excluirse las etnorrazas se cumpliera de hecho en las distintas poblaciones. Esto lo señala con mucha certeza Mara Viveros Vigoya, que es una investigadora colombiana, para nosotros, comillas, negra, y cuando digo negra y pongo comillas, aunque sea en el aire, lo que estoy tratando de señalar, o lo que en América Latina tratamos de señalar, es que hay una ideologización muy fuerte del concepto de raza y del concepto de negro. Y yo, permítanme, siempre suelo poner este ejemplo porque es propio y me involucra. En Estados Unidos, cuando yo fui con una beca a Luisiana, me mandaron a la Universidad de Negros porque era latinoamericana. Cuando llegué a la Universidad de Negros me echaron diciendo que era blanca. Entonces me encontraba que no sabía exactamente qué era, porque no era hispanic, porque no tenía gotas, digamos así, de sangre de pueblo originario, pero tampoco me consideraban rubia y de ojos azules, lo cual era cierto, no lo soy. Tampoco cuando tenía el pelo castaño. Pero digamos que hay un componente ideológico muy fuerte en qué se considera una raza y qué se considera aceptable o no aceptable dentro de una raza. Entonces, lo marco porque yo no sé hasta qué punto el concepto de raza y el concepto de etnia no tienen un componente ideológico muy fuerte, como cuando se habla de guerras tribales en África, pero no hay guerras tribales en Europa, porque en Europa no hay tribus, porque las tribus son solo africanas, por ejemplo, o latinoamericanas. Entonces, como esto yo no lo tengo demasiado claro y por ahí invito a que lo comentemos,
me interesa este comentario de esta investigadora colombiana, Mara Viveros Vigoya, repito el nombre, sobre la interseccionalidad de las exclusiones. Nunca se excluye por una única variable, porque se excluye de diferente modo y en diferente grado por entrecruzamiento de variables. La variable mujer, la variable, por ejemplo, mujer de pueblo originario, la variable de pueblo originario pequeño, mínimo, con poca población o poca representación poblacional en las grandes manifestaciones de los pueblos originarios, etc. Obviamente la clase, desde luego, y el lugar de residencia, desde luego. A modo de ejemplo, a mediados del siglo XIX, en 1841, ya la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda publicaba en Madrid una novela llamada Sab, la primera novela antiesclavista de América, 12 años anterior a La cabaña del tío Tom de 1852. Es decir, todos conocemos, o todas y todos conocemos La cabaña del tío Tom como gran novela antiesclavista, y rara vez conocemos Sab, que fue escrita más de una década antes y que perteneció a una latinoamericana nacida en Cuba. Obviamente en esa época Cuba todavía pertenecía al Imperio Español, pero que siempre fue catalogada como latinoamericana. Entonces, en SAP, lo que aparece como original de Gertrudis Gómez de Avellaneda es que el negro es el protagonista. Es decir, el mulato es el protagonista y el mulato tiene conciencia de la exclusión por su negritud, por ser mulato, por ser bastardo, por ser hijo de la violación del amo blanco a la esclava negra. Es decir, hay todo un desarrollo sumamente interesante que nos tiene que mostrar que desde un inicio América Latina era consciente de la situación, llamémosle inestable, de una población mestiza, muy numerosa, yo diría la mayor parte de América Latina es mestiza, que quería integrarse, que se integraba y que no quedó marginada y absolutamente negada o insultada, como sucede en otros modelos de colonización. La colonización española integró inmediatamente a los pueblos originarios y, bien mal regular, no sé, eso será cuestión de historiadores, inmediatamente se mezcló, digamos así, con las poblaciones originarias. Entonces, la obra de Gómez de Avellaneda no solo da cuenta de la capacidad literaria de su autora al describir con notable maestría las pasiones tormentosas del mulato, sino que además presenta al mulato, viene así, como protagonista, un sujeto reflexivo y sintiente, prueba de que ese ser humano tenía alma. Es decir, es la respuesta de que no estamos hablando de seres diferentes o inferiores, sino que estamos hablando de personas como el común de las gentes, digamos así, independientemente del color de su piel. El esclavo lucha contra su humillación que lo condena como hombre, reduciéndolo a una mera herramienta. Y junto con Sab, Gómez de Avellaneda describe mujeres blancas, libres, negras, esclavas, ambas en posiciones subordinadas, ambas en posiciones subalternizadas, donde las negras tienen mayor conciencia de subalternidad porque el racismo les hace obvia su exclusión, y donde las señoritas, las protagonistas blancas, están como convencidas de que porque son blancas tienen ciertos derechos de familia, etcétera, etcétera, que después a lo largo de la novela desaparecen, pero no les voy a contar el final, eso después ustedes la leen. Está en internet online, así que la pueden leer cuando quieran. Desmontar las construcciones identitarias esencializadas o que bien inferiorizan o exotizan al otro es un intento fundamental del feminismo negro y del feminismo indígena u aborigen. Es decir, tratar de
desesencializar aquello que aparece como el punto de apoyo, el punto álgido en el cual se intenta girar una mirada para tomar conciencia de que hay un feminismo que si no toma conciencia de las diferencias étnicas, de las diferencias, comillas, de color, de raza, puede caer en discriminaciones muy fuertes a pesar de que haga un discurso feminista. Hay una dominicana radicada en Colombia llamada Ochi Curiel que acepta las categorías del feminismo implementando un análisis minucioso de lo que denomina estructuras de la alienación. Y las estructuras de la alienación tienen en principio lo que ella denomina la extranjeridad inquietante de lo negro para lo blanco. Es decir, blancos y negros, mujeres y varones, blancos y negros, mujeres y varones, tienen una especie de distancia inquietante donde el feminismo no puede suturar esa diferencia que es racial. Tiene que tenerla en cuenta, tiene que aceptarla, tiene que asumirla, tiene que discutirla, tiene que ponerla en el tablero para que esto se pueda conversar, se pueda decir, se pueda nombrar y se pueda analizar. Es decir, colocar folclorizadamente a lo negro en lo exótico confunde el discurso universalista y lo cercena precisamente porque la negritud se tornó la herramienta especulativa para afirmar como punto alquimídeo un cambio de mirada sobre aquello que es precisamente la mujer negra, la mujer indígena, aquella que hay que afirmar para que logre la igualdad, no porque no sea mujer y no le afecte el discurso feminista, sino porque es negra y le afecta superlativamente la estructura racista de la sociedad. Y si no convergen esos dos discursos en su análisis, se le menguan derechos de facto, no declarativos, pero sí de facto, por una u otra línea. El reconocimiento de esta situación confluye así en la interpretación tanto del discurso posmoderno como del discurso decolonial en búsqueda de los fundamentos para una ciudadanía no sesgada ni por sexo, género ni por etnorraza para desmontar lo que la peruana Marisol de la Cadena denominó pigmentocracia. Es decir, en América Latina es claro que en la pirámide social, cuanto más oscuro de piel, más abajo en la pirámide social respecto de la economía, respecto del usufructo real de derechos, respecto del acceso a ciertos cargos. Es la famosa frase de Sartre cuando llegó a Cuba, a la universidad, y preguntó: ¿los negros dónde están? Los negros no estaban en la universidad. Es decir, hay toda una pirámide social que va blanqueando a medida que va subiendo. Esto es lo que Marisol de la Cadena llama la pigmentocracia. Esa pigmentocracia se manifiesta en lo que Marisol de la Cadena también llama el racismo estructural patriarcal silencioso. Es decir, es un preconcepto, se da por hecho. No se nombra, ya se sabe, por lo tanto no se tematiza y es necesario que sí se haga, que sí se examine, que sí se estudie. La segunda de las líneas que me gustaba compartir con ustedes la llamé los cuerpos de la violencia. Yo creo que el segundo problema importante en América Latina, y dejamos para otro momento discutir si la segregación racial es violencia o no es violencia y en qué sentido entendemos la violencia, yo creo que lo es, pero bueno, pongamos un apartado aparte exclusivo de la violencia, donde yo dividí dos grandes líneas de la violencia. La violencia llamada narco, en Colombia la llaman así, en México también, y la violencia de Estado,
que lamentablemente una cantidad importante de países de América Latina hemos sufrido dictaduras de distinto grado de, yo diría ferocidad, perdonen el término, pero es el que espontáneamente me surge, donde la violencia contra las mujeres tuvo un carácter muy peculiar. Empiezo por la violencia narco. Se estudió muchísimo esto y ustedes seguramente han leído mucho sobre el tema. A mí me interesaron fundamentalmente los artículos y los libros que escribió una mexicana, Julia Monarre Fragoso, que es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, que está radicado en Ciudad Juárez. Es decir, no habla de algo que leyó, sino habla de algo que vivió e investigó. Ella es socióloga y hace tanto su licenciatura, su maestría como su doctorado sobre las muchachas desaparecidas en Ciudad Juárez y establece una serie de parámetros que tienen que ver con el perfil de las muchachas y llega a rescatar ciertos datos, adolescentes, jóvenes. Un adolescente suele ser joven, hay gente que es adolescente tardío, pero eso lo dejamos de lado. Adolescentes generalmente emprendedoras, o sea, con ganas de estudiar y de adelantarse en la vida, con empuje, con fuerza, generalmente mestizas, pero blancas dentro de la gama del mestizaje, generalmente de familias ordenadas con ciertas aspiraciones. Es decir, las chicas que desaparecen no son chicas marginales dentro de esa comunidad, ni chicas, comillas, voy a usar una frase muy antigua, de mala vida, sino que son chicas que estudian, muchas estudian y trabajan, que están en sus familias, que son potentes en sus intereses y en el perfil de vida que quieren para sí mismas, y son precisamente este perfil de chicas el que desaparece y el que se toma como, como portadoras de mensajes, pero no portadoras orales de mensajes, te doy este mensaje, llévalo allá, sino que sus cuerpos se tornan en el territorio en el cual se inscribe el mensaje. Y esto implica la desaparición, la muerte, seguramente la violación, muchas veces la tortura, muchas veces el desmembramiento y el entierro, generalmente en el desierto de Chihuahua, en muy poca profundidad. Es decir, la idea es que la arena vuele y los cuerpos salgan a la luz, donde los enterramientos implican la mezcla de partes de distintos cuerpos para dificultar la identificación. Por macabro que esto pueda parecer, y es, por horrible que nos suene escucharlo, esto sucede. Y esto implica un lenguaje a descifrar, un lenguaje entre grupos narco que se pasan mensajes de esa manera. Hay varios libros de periodistas que investigaron la situación. Yo recuerdo mucho el de Diana Washington, y realmente es escalofriante leerlo. Yo no voy a entrar en esos detalles. Sí me interesa señalar el hecho de que tanto en Colombia como en Ecuador, como en Bolivia, como en cualquier país que avanza, llamémosle así, la estructura narco, nos encontramos con desapariciones aproximadamente semejantes, que hay que estudiar in situ. Nos encontramos con desaparición de mujeres. Se dice a veces que para tráfico sexual, para esclavitud sexual, para esclavitud gestacional, o directamente no se las encuentra más cuando logra encontrarse a veces algún cadáver. Julia Monarre Fragoso llamó a esto sistémico, es decir, no ocasional, no una violencia casual, sino una violencia sistémica, una violencia sexual sistémica, constituye un sistema y este sistema implica niveles y estos niveles van desde los traficantes hasta los
hasta las autoridades que no ven lo que está pasando. Es decir, ella hace un estudio muy, muy cuidadoso para mostrar, digamos así, los tentáculos que atraviesan los distintos órganos de gobierno de México, hasta que logró que Marcela Lagarde, que ustedes la deben haber leído y la conocen, llevara al Parlamento, ella era fundamentalmente política, así como Monarre Fragoso es fundamentalmente investigadora y no es política, lograra llevar al Parlamento una cierta legislación para identificar, condenar y tomar en cuenta seriamente todos los casos que esta investigadora fue acumulando, describiendo. Si ustedes tienen ganas de tomar un poco este tema tan escabroso, hay muchísimos artículos de Monarre Fragoso online, y hay la primera presentación que ella hizo a la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, que se llama Los asesinatos del campo algodonero. Si ustedes ponen campo algodonero, inmediatamente sale el expediente completo que ella elevó por primera vez para dar cuenta, dado que México mismo no respondía, dar cuenta a la, digamos, a la justicia latinoamericana de esta situación y de todas las investigaciones que ella estaba haciendo. Este es un aspecto de la violencia, que como ven no es una violencia doméstica, es una violencia absolutamente pública que atraviesa sectores completos de la sociedad. La otra, que es mucho más, yo no sé cómo denominarla, pero que es mucho más compleja para analizar, es la violencia de Estado. Es decir, en los países donde hemos tenido golpes de Estado, es decir, gobiernos militares que han asumido el poder a partir de una destitución de un gobierno democrático, por supuesto, se implementó rápidamente la desaparición de personas. Esto ustedes lo saben, no necesito explicarlo. Estoy pensando en cierto periodo en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Uruguay. O sea, se extiende muchísimo. Donde había como una especie, voy a decirlo mal, de manual de tortura a las mujeres, diferente del que se utilizaba para los varones, diferente del que se utilizaba para homosexuales. Es decir, estaba totalmente clasificada y categorizada la manera en que debía ejercerse la violencia y la tortura según el sexo y según la opción sexual de cada quien. Fíjense si no tiene sentido estas discriminaciones de sexo-género que se hablen, que se releven, porque fue muy difícil que las mujeres que habían sobrevivido a ese tipo de torturas pudieran romper el silencio y comenzar a hablar desde el momento del insulto, estás acá porque sos una mala madre, es decir, el paradigma de la maternidad como guiando esta disidencia por haberse dedicado o no a la política, por haberse dedicado o no a la guerrilla, por haberse dedicado o no a empuñar armas o simplemente ser sospechada de haberlo hecho, y el no cumplir con un estereotipo muy tradicional de mujer madre que para la época más o menos de los 70 estaba quebrándose en los países, sobre todo del sur, del cono sur. Entonces ahí nos encontramos con este otro modo de violencia, que es una violencia institucional, una violencia arreglada, una violencia no solo premeditada, sino estudiada con objetivos muy precisos. El disciplinamiento, uso una palabra así medio Foucaultiana, el disciplinamiento de las mujeres para reconvertirlas en los estereotipos que debían cumplir en tanto mujeres, en tanto madres, en tanto ama de casa, etcétera, etcétera. De esto hay muchísima bibliografía, ustedes pueden recurrir a ella.
hay un libro que es una compilación de trabajos que a mí me interesó muchísimo, que se llama Grietas en el silencio. Las mujeres, para hablar de esas torturas, tardaron años en poderlo hacer. Es decir, no solamente tuvieron que rearmarse ellas, sino que tuvieron que poder poner en palabras el tipo de tortura que habían recibido ellas y a veces sus hijos enfrente de ellas. Lo cual evidentemente implica una hazaña, no sé, dejémoslo ahí. Ustedes ya saben suficiente como para que no tengamos que entrar en detalles. El tercer tema que en este momento se está llevando adelante, que es sumamente álgido, tenso, no demasiado debatido, pero sí puede generar ciertas tensiones, yo lo titulé Incluyendo al tercero excluido. Es decir, casi todas las clasificaciones se han manejado con lógicas binarias. Se incluye o se excluye. Se es varón o mujer, pero no ambos, y siempre y para toda la vida. Entonces, el comenzar desde, llamémosle, lo social, pero también desde lo médico y desde lo político, a desafiar este binarismo excluyente, implica la inclusión del tercero excluido en lógicas que evidentemente carecían, no, lo excluían de los razonamientos habituales, ¿no es cierto? Entonces, para esta parte a mí me gustó retrotraerme de nuevo hacia atrás a las crónicas de los conquistadores. Las crónicas de los conquistadores, sobre todo las crónicas de los padres jesuitas, son muy curiosas, porque los padres jesuitas, por supuesto que iban a canonizar, se dice, no sé, bueno, no importa, ustedes entienden, iban a cristianizar, digamos así, a las poblaciones originarias, obviamente desde su esquema conceptual, varones, mujeres, adultos, niños, jóvenes, viejos, etc. Y se encuentran con muchísimas poblaciones de pueblos originarios donde esa grilla no encajaba. No encajaba porque había personas que iban vestidas de una manera que no condecía con lo que ellos suponían que era su sexo. Varones vestidos de mujer y cumpliendo funciones femeninas, casados en parejas, mujeres vestidas de varón cumpliendo funciones masculinas. Cuando digo funciones masculinas, digo yendo a la guerra, yendo a cazar, etcétera, etcétera. Eso fue muy observado en la zona de lo que actualmente es la Florida, toda lo que ahora es norte de Venezuela, zonas amazónicas, no brasileras y no brasileras, etc. Y algunos de estos padres jesuitas y también colonizadores ingleses oían como que se referían a estos grupos de personas con una palabra que no terminaban de entender bien, pero que transcribieron como bardache, barda-che, o bardaje-ge, ¿no es cierto? Que es como lo transcribieron y diferenciaron en estas poblaciones varones, mujeres y bardajes o bardalles o bardage, según la pronunciación de cada quien, que eran estas personas que para ellos eran medio inclasificables, pero que claramente cumplían funciones, no estaban excluidos, formaban parte de la trama social y no quedaban como marginados dentro de la estructura social de esos pueblos. Esto les llamó poderosamente la atención. Y hay una investigadora, antropóloga, Harriet Whitehead, que da cuenta de que había mayor cantidad de varones que adoptaban la vestimenta y las costumbres y las tareas femeninas que la inversa. Ella estudió todas las crónicas, yo no leí todas las crónicas, les aviso, leí los artículos que las analizan, nada más. Ella estudió todas las crónicas, hace una serie como de mapa
Y buena parte de América Latina, no los grandes imperios como el azteca o el inca, sino las poblaciones más pequeñas del sur de Estados Unidos, norte de México, zonas más, llamémosle selváticas de América Latina, tenían clasificaciones en 3 sexos o en 5 sexos, cosa que le pareció totalmente extraña para lo que son nuestras clasificaciones binarias. A raíz de esto, se tuvo en cuenta como dato antropológico, digamos como curiosidad antropológica nada más. El caso es que alrededor de la década del 80 comienzan a hacerse estudios en Estados Unidos en contra de lo que era el Manual de Salud Mental, el manual, que era el que tipificaba a todo el mundo cuando estábamos sanos y cuando estábamos un poco loquitos, y tenía en un capítulo 11, dentro de las enfermedades mentales, la homosexualidad, la bisexualidad, la sexualidad no normativa, es decir, todo aquello que entraba como, qué sé yo, no sé, desde la zoofilia hasta la homosexualidad, entraba todo como enfermedades mentales. Esto obviamente era muy resistido porque había muchísima condena a la homosexualidad y era algo de eso no se habla, es decir, se sabe que está, pero no se dice, no se habla, no se nombra, nada. Cuando comienzan a hacerse estudios biológicos, y lo hace una ciencia dura, es decir, no lo hacen personas como nosotros que usamos palabras solamente y todo el mundo duda de la calidad de nuestros logros, sino biólogos, así ciencia dura, comienzan a identificar los sexos, ya no solo por lo que podríamos llamar la anatomía externa, que es por lo que más o menos nos clasifican cuando nacemos, sino tomando en cuenta anatomía externa, anatomía interna, dosaje cromosómico, no me pregunten qué es, pero no importa, está en la lista, construcción del objeto de deseo y construcción de la identidad de sí. Entonces, a partir de ahí, esto está en un libro que se tradujo hace poquito en Ariel, pero el original salió en el 85, que es El mito de la sexualidad. Se considera una persona cis a aquella que cumple, digamos, con los 5 requisitos. Es decir, tiene anatomía externa, anatomía interna, dosaje cromosómico y no sé qué más, construcción de identidad de sí y construcción de objeto de deseo, que son más o menos coordinantes y que desean y quieren lo que no son ellos. Alguien es cis si se lo define como mujer y desea y construye como objeto de deseo un varón y viceversa. Pero a partir de ahí, lo siguiente que estudiaron es que estos dosajes, sobre todo los dosajes hormonales, no se mantienen iguales en toda la vida. Por ejemplo, en la juventud, en la adolescencia, los dosajes hormonales son mucho más altos y van declinando a lo largo que uno se va haciendo vieja y viejo, hasta más o menos alcanzar sus niveles mínimos. Todos estos estudios llevaron a concluir que no se es igualmente en la misma medida e intensidad varón o mujer a lo largo de toda la vida y que ni siquiera se puede decir que a partir de la anatomía externa se puede definir la sexualidad de una persona. Esto llevó a, bueno, cuando se difundió a grandes manifestaciones, etcétera, etcétera, y a tener que derogar en el famoso manual el capítulo dedicado a la enfermedad mental como aquello que algunas personas deseaban, personas del mismo sexo, algunas personas no tenían muy claro qué eran, etcétera, etcétera. Dada este análisis, es que tiene sentido lo que Judith Butler habla de performación, performatividad. Es decir, yo me siento mujer, pero además contribuyo
a ese ser mujer con una construcción femenina que tiene que ver con la época, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la moda, tiene que ver con un montón de otras cosas que uno a veces ni siquiera percibe, pero como que va reforzando esto que nosotros llamamos ser mujer. De la misma manera los varones en esto que llaman el ser varón. Y ahí entra la cultura. Es decir, esto es absolutamente cultural. Cuanto más rígidas son las normas, más probablemente uno refuerza o rechaza ciertas conductas. Todo esto para concluir que como todas estas grillas últimamente, cuando digo últimamente estoy diciendo de los años 80 en más, para la gente joven que hay acá es, qué sé yo, un tiempo infinito hacia atrás, pero digamos que en términos de ciencia y de Occidente son 4 días locos, comienza a defenderse esta idea de que lo que vale es la identidad que cada quien tiene y no aquello que me imponen como mujer o como varón en el momento de nacer, porque hasta ahora siempre nos han catalogado de esa manera. Esta ley ha tenido distintas aplicaciones, es decir, esta observación ha tenido distintas aplicaciones y tanto en Brasil como en Argentina ha tenido desarrollos bastante importantes. En la Argentina la ley 26.743 de identidad de género o de identidad autoasumida es de 2012, o sea, tiene 11 años. Y antes de esta ley ya se había sancionado un par de años antes la ley de matrimonio igualitario, es decir, se había relevado la situación legal de las personas del mismo sexo que querían convivir y que querían formar una familia. Lo que más se discutió fue si podían adoptar o no podían adoptar niños. Eso fue lo que más se discutió. Lo otro no se discutió prácticamente. Eso sí. Pero se llegó a esta conclusión. Si matrimonios heterosexuales tienen hijos que no lo son, ¿por qué no habría de ser la inversa? Es decir, matrimonios homosexuales que también tuvieran hijos que no lo fueran. Es decir, no es un dictum. ¿Se entiende el argumento? Entonces, con ese argumento, más o menos, se aceptó y se sancionó la posibilidad legal de la adopción de las familias sexodisidentes, como se dice allá. ¿Qué es lo que interesa de esto? Interesa sobre todo el hecho que deja de ser punible el hecho de la homosexualidad, el hecho de la sexualidad disidente. Y cuando digo deja de ser punible, estoy diciendo que ha habido fusilamientos, encarcelamientos, tortura, electroshock curativo, shocks de hormonas, etcétera, etcétera, para normalizar a las personas que no eran normales. Hay una psicoanalista argentina que se llama Silvia De Segni. Ustedes saben que nosotros tenemos muchos psicoanalistas, así que siempre cabe citar alguno. Silvia De Segni, que tiene un libro muy interesante que se llama Sexualidades. Claro, ella es heterosexual, se casó, enviudó, tuvo hijos antes de enviudar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Es normativa. Sin embargo, estudia con yo diría con mucho criterio, el hecho de qué pasa en estas parejas, qué pasa en esta población. Y tiene una frasecita que a mí me encanta, ella parafrasea y disfraza a Simone de Beauvoir y dice: normal no se nace, se hace, a veces con trabajos titánicos. Es decir, no podemos hablar de normal en un mundo cultural porque la cultura es la que marca las normalidades. Y la normalidad de estos pueblos originarios que reconocían 3 o 5 sexos era normal, y la normalidad de ciertas sociedades que reconocen solamente 2 es normal. Solamente para terminar,
desde una conjunción de exclusiones por sexo, género, clase, etnorraza, centro-periferia, metrópoli, territorio colonial, entre otras, las mujeres de América Latina están logrando hacer confluir un conjunto importante de estrategias cuya base en el reconocimiento de las posibilidades reales y límites de sus esfuerzos, comprometidas con reclamos enmarcados en los derechos humanos, con intención pacificadora y mediadora, siempre abriéndose al diálogo, sin ingenuidad teórica ni práctica, pero con clara conciencia de su proyecto, las mujeres ponen en acción, con intenso dinamismo, creatividad y procesos de largo aliento, estrategias para la obtención de sus derechos individuales y colectivos, reconstruyendo sus vidas cotidianas y enarbolando los valores de la paz. Con el objeto de hacer visibles sus estrategias y sus logros en un mapa conceptual claramente incompleto, revisé solo 3 variables de diversa intensidad para formar parte de un mismo conjunto: el racismo, la violencia extrema, el sexismo excluyente. Solo analíticamente es posible separarlos y escasamente es posible lograr uno sin los otros. Espero haber cumplido mi objetivo y haber podido abrir un diálogo entre América Latina y Galicia. Gracias.